Era el año 2187, y el capitán Daniel Harris se encontraba en el puente al borde del horizonte, observando cómo la enorme estación se agrandaba en su pantalla a medida que su nave se acercaba a la estrella de neutrones Kepler 442, donde el Consejo Galáctico tenía su hogar. En ese momento, las estrellas representaban todo por lo que la humanidad había trabajado durante 12 largos años desde que enviaron su solicitud para unirse a la civilización más grande que la galaxia jamás había conocido. Y ahora, por fin, recibirían su respuesta. Y Daniel sintió que su corazón latía más rápido cuando los puertos de atraque de la estación se abrieron para recibir a su nave como una boca lista para tragárselos enteros. Pero apartó el oscuro pensamiento y se concentró en la esperanza que los había llevado a través de los años luz. En ese momento histórico, la embajadora Ellen Morrison estaba a su lado, repasando sus notas por última vez, aunque había memorizado cada palabra del discurso que pronunciaría ante los representantes del Consejo. Había estudiado 17 idiomas alienígenas y había dedicado toda su carrera a prepararse para ese único día en el que hablaría en nombre de toda la humanidad ante la asamblea de 847 especies diferentes que habían forjado una civilización que perduró 50.000 años. Y a su lado, el Dr. Paul Graham revisaba las muestras de arte y ciencia humana que presentarían como obsequio, mientras la comandante Lisa Hayes mantenía la mano cerca de su arma, más por costumbre que por cualquier expectativa real de peligro, porque seguramente el Consejo no los habría invitado allí solo para hacerles daño. El procedimiento de acoplamiento duró 2 horas, y durante ese tiempo, Daniel observó naves alienígenas de todos los diseños imaginables moviéndose por el espacio que rodeaba la estación como bancos de peces en un océano. Algunas naves eran organismos biológicos que habían sido cultivados en lugar de construidos, mientras que otras eran formas puramente geométricas que parecían desafiar la física. Y la diversidad era asombrosa y hermosa, e hizo que Daniel se sintiera pequeño de una manera que ni siquiera la inmensidad del espacio había logrado. Porque esto no era solo un vacío, sino una próspera comunidad de seres que habían dominado las estrellas mientras la humanidad aún aprendía a caminar entre ellas. Cuando finalmente entraron en la sala del Consejo, Daniel y su equipo se detuvieron unos segundos para observar, pues la sala era una esfera perfecta de 3 kilómetros de diámetro donde representantes de cientos de mundos flotaban en zonas designadas según sus requisitos atmosféricos. Algunas áreas brillaban con bioluminiscencia, mientras que otras estaban densas con nubes de metano, y el centro de la esfera albergaba una estructura cristalina que pulsaba con luz ámbar. Y Ellen susurró que este era el prelado Vestar que presidiría la audiencia y cuya especie había fundado el Consejo milenios antes de que los humanos descubrieran el fuego. La ceremonia comenzó con lo que llamaron el saludo de las estrellas. Daniel observó cómo cada representante de la especie hacía un gesto o sonido en secuencia, creando una ola de reconocimiento que recorrió la sala como el viento entre la hierba. Cuando llegó el turno de la humanidad, Ellen dio un paso al frente y pronunció las palabras tradicionales de saludo en el idioma galáctico común. Su pronunciación era perfecta tras años de práctica, y la sala quedó en silencio mientras toda la atención se centraba en la pequeña delegación de la Tierra. El discurso de Ellen duró 20 minutos, y habló con pasión sobre los logros de la humanidad y su deseo de contribuir a la civilización galáctica. Habló del arte y la música humanos, y de los descubrimientos científicos que habían hecho. Presentó los regalos que habían traído, incluyendo grabaciones de Mozart e imágenes de la Capilla Cinética, y muestras de literatura humana traducidas a docenas de idiomas. Al terminar de hablar, tuvo la certeza de que habían presentado la mejor defensa posible de su especie, y de que sin duda el Consejo comprendería el valor de acoger a la humanidad en su antigua comunidad. El Consejo deliberó durante 3 días completos, durante los cuales la delegación humana esperó en las habitaciones de invitados a bordo de la estación. La espera fue una agonía, pues no podían hacer más que imaginar los debates que se desarrollaban en cámaras a las que no tenían acceso y preguntarse si su presentación había sido lo suficientemente convincente. Ellen apenas dormía, y Paul paseaba de un lado a otro hasta que Lisa finalmente le ordenó que se sentara y descansara, porque dejar un rastro en la alfombra no cambiaría la decisión del Consejo. En la mañana del 4.º día, fueron convocados de nuevo las cámaras, e inmediatamente Daniel supo que algo andaba mal porque la atmósfera había cambiado, y la forma cristalina del prelet Vestar latía con una ominosa luz ámbar en lugar del verde acogedor que había mostrado antes. Y el embajador Karati, una enorme criatura insectoide con mejoras cibernéticas, fue el primero en hablar, y sus palabras fueron traducidas a través de sus dispositivos de comunicación con perfecta claridad. La solicitud de la humanidad para ser miembro del Consejo había sido denegada. Y las razones llegaron en una avalancha que hizo que Ellen. El rostro palideció, y el prelete habló de la violenta historia de la humanidad, de sus 11.000 guerras registradas, de la destrucción del entorno de su propio planeta y de su agresiva expansión territorial en tan solo 30 años desde que descubrieron el viaje más rápido que la luz. Cada acusación fue como un golpe físico, porque no estaban del todo equivocados y la humanidad sí tenía una historia sangrienta.
Aunque Ellen esperaba que su progreso reciente compensara sus errores pasados, el embajador Karati añadió que el gasto militar de la humanidad excedía su inversión en ciencia y cultura juntas, lo que la señalaba como una especie peligrosa. Y entonces, el representante Sterano, cuya especie controlaba vastos territorios económicos, asestó el golpe final devastador al presentar pruebas de que corporaciones humanas habían estado extrayendo ilegalmente asteroides en zonas restringidas, y de que se habían detectado naves humanas inspeccionando planetas marcados como sitios evolutivos protegidos donde se suponía que las civilizaciones en desarrollo debían crecer sin interferencias. Pero el Consejo no se conformó con el simple rechazo, sino que también impuso una cuarentena que restringiría a la humanidad a tan solo 40 años luz alrededor de la Tierra. Se les prohibió entrar en el espacio del Consejo y cualquier contacto con las especies miembros del Consejo. No se permitiría el comercio ni el intercambio de tecnología, y la humanidad quedó prácticamente prisionera en una pequeña burbuja espacial mientras el resto de la galaxia seguía adelante sin ellos. El viaje de regreso a la Tierra fue el más largo que Daniel había experimentado, porque cada parsec se sentía como un kilómetro de barro, y Ellen se encerró en sus aposentos negándose a hablar con nadie. Y Paul dedicó su tiempo a revisar datos sobre las especies del Consejo, intentando comprender por qué habían sido rechazadas tan rotundamente y que le preocupaba profundamente de las 847 especies miembros. Solo 23 habían logrado volar espacial por sí solas, mientras que el resto había sido elevado, guiado o absorbido por los miembros existentes del Consejo, y parecía que el Consejo prefería especies que se integraran discretamente en su orden establecido en lugar de civilizaciones independientes que pudieran desafiar su autoridad. A 3 días de la Tierra, recibieron un misterioso mensaje codificado de una fuente desconocida que contenía solo coordenadas y una frase en perfecto inglés que decía: ¿temen qué? No pueden controlar. Así que construyan de todos modos. Daniel se quedó mirando esas palabras durante un buen rato, preguntándose quién las había enviado y si representaban esperanza o simplemente otra forma de manipulación, cuando finalmente llegaron a la Tierra y entregaron su informe al Consejo Mundial. La reacción fue inmediata y devastadora. Estallaron disturbios en las principales ciudades, las bolsas se desplomaron y los líderes religiosos lo llamaron juicio divino, mientras los políticos se apresuraban a culpar y controlar el pánico que se extendía por el planeta como un reguero de pólvora. El presidente Nathan Cole se dirigió al mundo desde Nueva Ginebra, intentando calmar el miedo. Pero sus palabras sonaron vacías ante el peso del rechazo galáctico. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder en los días posteriores al anuncio, porque la vergüenza y la desesperación iniciales se transformaron lentamente en algo más duro y desafiante. Y las protestas que habían comenzado con dolor se convirtieron en ira. Y la gente comenzó a preguntarse por qué la humanidad debería preocuparse por la aprobación de extraterrestres que los juzgan por su pasado en lugar de por su potencial. Y la palabra que seguía apareciendo en discursos y carteles era simple pero poderosa. Y esa palabra era soberanía. El presidente Cole observó este cambio en el sentimiento público y se dio cuenta de que quizás el rechazo no era el final, sino un comienzo. Porque si la galaxia no aceptaba a la humanidad en sus términos, la humanidad forjaría su propio camino. Y anunció la iniciativa de soberanía, que redirigiría todos los recursos de la Tierra hacia la infraestructura espacial, el desarrollo tecnológico y la expansión territorial dentro de su zona permitida. Y el mensaje era claro para cualquiera que escuchara, tanto en la Tierra como más allá, porque la humanidad había sido rechazada. Pero la humanidad no se rompería. Y construirían algo tan magnífico que un día el Consejo no tendría más remedio que reconocerlos como iguales, les gustara o no. Habían pasado 10 años desde el rechazo del Consejo, y la humanidad no se parecía en nada a lo que había sido antes, porque la iniciativa de soberanía había transformado la Tierra y sus mundos vecinos en algo que la galaxia nunca había visto. Y 78 órbitas masivas, los hábitats ahora orbitaban la Tierra, la Luna y Marte, albergando a millones de personas que trabajaban día y noche construyendo la infraestructura que haría a la humanidad verdaderamente independiente de la civilización galáctica. Y la almirante Lisa Hayes estaba en el puente del Defiance, observando a los equipos de construcción dar los últimos toques a la nave de guerra más nueva de la humanidad. Y sonrió porque esta nave era el doble de grande que cualquier otra que el Consejo tuviera en su poder. Flotas. El Defiance se extendía 2 kilómetros de proa a popa y tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna. Pero lo más importante, representaba la innovación humana, libre de las restricciones del Consejo. Y el capitán Ryan Michey recorría los pasillos de su nuevo mando con orgullo, pues había trabajado toda su carrera para este momento. Y con tan solo 32 años, era el capitán más joven de la flota. Pero su brillantez táctica durante los juegos de guerra le había valido este puesto. Y pretendía demostrar que el almirante Hayes había elegido bien abajo en la Luna, en el Instituto de Investigación Lunar. El Dr. Paul Graham trabajó junto al brillante físico Dr. Amiao y juntos lograron algo que lo cambiaría todo,
ya que modificaron las ecuaciones de propulsión de Henderson de maneras que nadie creía posibles. Y su nuevo diseño de motor era un 40% más rápido que la tecnología FTL estándar del Consejo. Y mejor aún, operaba en una frecuencia dimensional diferente, lo que significaba que los sensores del Consejo apenas podían detectar naves humanas. Y cuando Paul realizó la prueba final y vio cómo su prototipo cruzaba el sistema solar en segundos, supo que acababan de darle a la humanidad una ventaja que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. La noticia del motor Joe Graham se extendió por el espacio humano como un rayo. Y en cuestión de meses, todas las naves en construcción estaban siendo equipadas con el nuevo sistema, y los equipos de exploración que habían tardado semanas en llegar a los límites de su zona de cuarentena ahora podían hacer el viaje en días. El almirante Hayes ordenó de inmediato estudios sistemáticos de todos los sistemas estelares dentro de su territorio permitido. Porque si la humanidad iba a quedar atrapada en esta burbuja espacial, necesitaban conocer todos los recursos y todas las ventajas que contenía. Los estudios revelaron 17 planetas aptos para la colonización, y la humanidad no perdió tiempo, pues en 5 años los 17 mundos tenían asentamientos, desde pequeños puestos de investigación hasta enormes ciudades. La colonia más grande estaba en Nueva Terra, donde el gobernador Jack Stevens gobernaba a más de 5 millones de personas que habían abandonado la Tierra en busca de oportunidades y libertad. El planeta tenía una gravedad similar a la de la Tierra y una atmósfera respirable que solo requería pequeños ajustes. Los cultivos crecían en la rica tierra y los niños jugaban bajo un sol alienígena. Y parecía que la humanidad había encontrado un nuevo hogar entre las estrellas. Pero no todas las colonias prosperaron tan bien como Nueva Terra, ya que en el duro mundo desértico llamado Colonia Redención, la directora Sarah Kim luchaba por mantener viva a su gente mientras escaseaban los alimentos y los sistemas de reciclaje de agua se estropeaban más rápido de lo que podían repararse. Y la Tierra parecía lenta en enviar ayuda, como si al gobierno central le importaran más las colonias exitosas que las que tenían dificultades. Y la tensión creció entre los gobiernos coloniales independientes y el Consejo Mundial de la Tierra sobre quién tenía autoridad sobre la expansión humana y si la unidad o la independencia debían guiar el futuro de la humanidad. Sin embargo, donde los canales oficiales fallaban, la empresa privada florecía. Porque a pesar de la prohibición de contacto impuesta por el Consejo, había surgido un próspero mercado negro en las zonas de sombra entre el espacio del Consejo y el territorio humano, y contrabandistas de docenas de especies, más preocupados por las ganancias que por las leyes del Consejo, traían bienes y tecnología. Y lo más importante, información a puestos comerciales secretos dispersos a lo largo de la frontera. La capitana Jennifer Cole se había convertido en una de las comerciantes más exitosas de esta economía clandestina, operando desde una estación llamada Encrucijada, que existía en una zona legal gris que ni el Consejo ni la humanidad reclamaban, el carguero de Jennifer. El Lucky Break transportaba de todo, desde la tecnología médica de Tree hasta el arte pelsiano. Y había forjado relaciones con comerciantes de toda la galaxia que la respetaban porque cumplía su palabra, pagaba precios justos y nunca preguntaba sobre la procedencia de las mercancías. Y a través de estos contactos, aprendió cosas que la inteligencia terrestre oficial nunca pudo descubrir, como que no todas las especies del Consejo apoyaban la cuarentena, que algunas civilizaciones más jóvenes resentían la antigua autoridad del Consejo y que las tensiones políticas dentro del propio Consejo aumentaban a medida que las especies miembros discrepaban en todo, desde la política comercial hasta el gasto militar. También aprendió algo que la preocupó profundamente: las naves del Consejo habían colocado estaciones de monitoreo por todo el espacio humano, vigilando cualquier violación de la cuarentena. Estaban construyendo algo cerca de la frontera con la humanidad, enorme y cada mes más grande. Jennifer logró robar datos de sensores que sugerían que era una plataforma de armas. Pero nadie pudo averiguar qué tipo de arma requeriría una estructura tan grande. Cuando les comunicó esta información a la inteligencia terrestre, le agradecieron cortésmente, pero ella pudo ver la preocupación en sus ojos porque, fuera lo que fuese que el Consejo estuviera construyendo, no estaba destinado a dar la bienvenida a la humanidad de regreso a la civilización galáctica. Mientras tanto, en la Tierra, un renacimiento cultural transformaba la sociedad humana, ya que el aislamiento había obligado a las personas a reflexionar sobre sí mismas y celebrar su propia herencia en lugar de intentar imitarla. Civilizaciones extraterrestres y el artista Kevin Price crearon enormes esculturas en cada mundo colonial que representaban el rechazo y la rebeldía de la humanidad. Su obra captó algo esencial del espíritu humano que resonó en todo el espacio humano. Los monumentos se convirtieron en lugares de peregrinación donde la gente recordaba que formaba parte de algo más grande que ellos mismos. La filósofa Dra. Olivia Grant publicó un libro titulado La doctrina de la soberanía, que argumentaba que el rechazo de la humanidad era en realidad una bendición, ya que ser miembro del Consejo habría significado renunciar a los valores humanos y someterse a la autoridad alienígena. Su escritura conectó con miles de millones de personas que habían pasado 10 años avergonzadas por el destierro de su especie.
y reformuló la narrativa para afirmar que la humanidad no fue rechazada, sino liberada y libre para construir su propia civilización sin interferencias. Y sus ideas se convirtieron en la base de una nueva identidad humana centrada en la independencia y la autodeterminación. El presidente Nathan Kole, quien cumplía su tercer mandato, utilizó este movimiento cultural para unir a la humanidad en torno a un propósito común. Declaró el aniversario del rechazo del Consejo como un día festivo llamado Día de la Liberación. Se celebraron masivas celebraciones en todos los mundos humanos con fuegos artificiales, discursos y personas vestidas con los colores azul y plateado que se habían convertido en símbolos de la soberanía humana. Los niños que nacieron después del rechazo crecieron creyendo que ser expulsado del Consejo no era una vergüenza, sino un motivo de orgullo, porque la humanidad no se doblegaba ante nadie. La transformación fue notable porque en tan solo 10 años, la humanidad había pasado de ser una especie desesperada por ser aceptada a una civilización segura de sí misma y de su tecnología. Había avanzado más allá de lo que podría haber logrado con las restricciones del Consejo, su territorio se había expandido para incluir 17 mundos prósperos. Su cultura había desarrollado una identidad distintiva, ajena a las normas galácticas, y su ejército se había fortalecido lo suficiente como para defender su espacio de cualquier amenaza. La almirante Hayes revisó informes de todo el espacio humano y sintió satisfacción por lo que su especie había logrado. Pero también se sentía inquieta porque las estaciones de monitoreo y la misteriosa estructura que el Consejo estaba construyendo sugerían que los antiguos poderes de la galaxia no se habían olvidado de la humanidad y tal vez no se contentaran con dejarla desarrollarse en paz. Por ello, aumentó la preparación militar, ordenó la construcción de más naves y se aseguró de que cada colonia contara con defensas adecuadas, porque había aprendido durante su larga carrera que la paz solo se mantiene mediante la fuerza y que estar preparada para la guerra era la mejor manera de prevenirla. En Nueva Terra, el gobernador Stevens se encontraba en un balcón con vistas a su capital, observando las naves que entraban y salían del puerto espacial. Pensó en lo lejos que había llegado la humanidad y en cuánto más podría llegar si se le diera la oportunidad. Se preguntó si el Consejo acabaría por aceptarlos o si el destino de la humanidad era separarse para siempre de la civilización galáctica como una potencia independiente, responsable solo ante sí misma. De cualquier manera, sabía que su pueblo lo afrontaría con valentía, porque eso era lo que hacían los humanos cuando el universo intentaba someterlos. Y en su corazón, estaba seguro de que, pasara lo que pasara, la humanidad lo afrontaría con sus propios términos, con la frente en alto y firme. Habían pasado 23 años desde el rechazo del Consejo, y la humanidad se había acomodado a su aislamiento cuando una estación de monitoreo del espacio profundo, en el límite del territorio humano, detectó algo extraño. El teniente Chris Morgan estaba revisando los registros rutinarios de los sensores cuando notó una señal que definitivamente no era natural, pero que tampoco coincidía con ningún protocolo de comunicación conocido del Consejo. Pasó 3 horas analizándolo antes de darse cuenta de que la señal se repetía en un patrón matemático que solo podía significar que vida inteligente intentaba comunicarse. Le tembló la mano al enviar un mensaje urgente a la Tierra, porque esto no era algo que ocurriera todos los días. La DRA. Amy Joe, ahora directora del Instituto de Investigación Xenológica, reunió a su mejor equipo para analizar la transmisión y trabajaron sin descanso durante 3 semanas, ejecutando todos los algoritmos de descifrado que tenían, hasta que finalmente descifraron el código. Lo que encontraron le dolió el corazón a Amy, porque era una llamada de socorro de una especie que no aparecía en ninguna de las bases de datos del Consejo que Jennifer Kole había adquirido a través de sus contactos en el mercado negro. El mensaje estaba fragmentado y desesperado, y decía que su hijo y su gente se estaban muriendo. Y rogaron a cualquiera que pudiera oírlos que recordara que habían existido, incluso si nadie podía salvarlos. Las coordenadas situaban la fuente de la señal fuera del espacio humano, en una zona técnicamente desconocida. La jurisdicción del Consejo, pero en un sector remoto, lejos de las principales rutas comerciales, donde aparentemente ninguna especie del Consejo se había molestado en explorar. El almirante Hayes le llevó la información al presidente Nathan Kole, quien ya tenía 84 años y su estado de salud se estaba debilitando. Pero su mente seguía tan aguda como siempre. Juntos se enfrentaron a una decisión que podría cambiarlo todo, porque responder a la señal significaba violar la cuarentena. Pero ignorarla significaba dejar morir a seres inocentes, y eso iba en contra de todo lo que la humanidad había construido sobre su nueva identidad. El presidente Kole se sentó en su oficina durante 2 días completos, considerando las opciones, consultó con sus asesores, se reunió con líderes militares y habló con gobernadores de colonias de todo el espacio humano. El consenso fue claro porque todos los humanos con los que habló dijeron lo mismo: si la humanidad afirmaba ser mejor que el Consejo, entonces debía actuar mejor que el Consejo. Y eso significaba ayudar a quienes la necesitaban, independientemente de las fronteras artificiales trazadas por extraterrestres que los habían rechazado. Y así,
Cole autorizó una misión de rescate, pero ordenó que se mantuviera clasificada porque, si tenía éxito, la humanidad sería una heroína. Y, si fracasaba, al menos fracasarían al intentar hacer lo correcto. El almirante Hayes seleccionó al capitán Ryan Mitchell y al Defiance para liderar un pequeño grupo de trabajo que también incluía la nave de exploración Pathfinder, ahora comandada por la capitana Jennifer Cole, quien había sido comisionada en la flota oficial. Sus años de navegación en las zonas grises entre el espacio humano y el del Consejo la hacían invaluable, y las dos naves partieron silenciosamente del territorio humano. Utilizando las capacidades de sigilo del motor Joe Graham para evitar ser detectadas por el Consejo, mientras se dirigían hacia las coordenadas, Ryan sintió un nudo en el estómago de anticipación, pues no tenía ni idea de lo que encontrarían al llegar. El viaje duró 18 días, y cuando abandonaron el sistema FTL, Ryan comprendió de inmediato por qué la llamada de socorro había sonado tan desesperada, ya que la estrella era visiblemente inestable, pulsaba con llamaradas irregulares y emitía niveles de radiación que matarían a cualquier organismo sin protección en minutos. El tercer planeta mostraba indicios de civilización. Pero su tecnología parecía primitiva en comparación con los estándares humanos, y los escáneres revelaron aproximadamente 300.000 formas de vida agrupadas en refugios subterráneos, intentando escapar de la radiación estelar que estaba calcinando su mundo. Jennifer tomó una lanzadera a la superficie junto con el Dr. Paul Graham, quien, a pesar de su avanzada edad, había insistido en unirse a la misión porque quería ver esta nueva especie de primera mano. Y cuando entraron en uno de los refugios subterráneos, encontraron a los Cal, reptiles bípedos con escamas doradas y grandes ojos oscuros que reflejaban miedo y esperanza al ver a los humanos, y al anciano Cés, quien la guiaba. La gente hablaba a través de un dispositivo de traducción que habían improvisado con tecnología antigua que encontraron en ruinas en su mundo. Y ella dijo que habían enviado su mensaje, sin esperar ser rescatados, sino con la esperanza de que alguien en algún lugar los recordara. Habían sobrevivido. Ryan coordinó la evacuación de inmediato porque no había tiempo para debatir ni planificar, y cada transbordador y transporte. Las cápsulas de ambas naves comenzaron a expulsar a los civiles Cal del planeta moribundo, y fue más difícil de lo que nadie esperaba, porque los Cal eran de sangre fría y necesitaban rangos de temperatura específicos para sobrevivir. Así que las tripulaciones humanas tuvieron que modificar las bodegas de carga y ajustar los sistemas de soporte vital sobre la marcha, y todos trabajaron hasta que el agotamiento se normalizó y el sueño se convirtió en un lujo que ninguno de ellos podía permitirse. Paul dedicó su tiempo a trabajar con científicos Cal, aprendiendo sobre su cultura y biología, y le conmovió su dignidad ante la extinción. Porque habían aceptado su destino con gracia, y la llegada de naves humanas les pareció un milagro incomprensible, y nunca habían sabido que existía otra vida inteligente en el universo. Y de repente, los humanos aparecieron en su hora más oscura, como la salvación descendiendo del cielo. Y Paul pensó en lo improbable que era que la humanidad hubiera escuchado su señal y en lo fácil que podrían haber sido ignorados. La evacuación duró 11 días y hubo pérdidas porque 2 transbordadores fueron destruidos por la radiación solar cuando una llamarada masiva estalló sin previo aviso y 23 tripulantes humanos murieron junto con 41 refugiados de Cail que intentaban salvar. Ryan asistió a un breve servicio conmemorativo en la bahía de transbordadores del Defiance, donde observó los espacios vacíos donde debería haber estado su gente, y se prometió a sí mismo que su sacrificio significaría algo. Cuando el último transporte despegó, llevando al último grupo de civiles Cal, Ryan ordenó a ambas naves que saltaran inmediatamente. Debido a que la inestabilidad de la estrella aumentaba, a las 6 horas de su partida, la estrella se convirtió en supernova, destruyendo todos los planetas del sistema y borrando cualquier rastro de la civilización Cal. Si la humanidad no hubiera respondido a esa llamada de socorro, una especie entera habría sido borrada del universo sin que nadie supiera de su desaparición. La flota regresó a Nueva Terra, donde el gobernador Jack Stevens ofreció asentar a los refugiados Cal, ya que su colonia contaba con los recursos y el espacio para albergar a 300.000 nuevos residentes. La integración no fue fácil, ya que los humanos y los Cal tenían culturas y necesidades muy diferentes, pero ambas especies la abordaron con paciencia y buena voluntad. Los artistas de Cail comenzaron a crear obras que representaban naves humanas descendiendo del cielo. Estas imágenes se extendieron por el espacio humano, convirtiéndose en símbolos de lo que la humanidad representaba. Pero el rescate no pasó desapercibido, ya que las estaciones de monitoreo del Consejo detectaron naves humanas entrando en espacio restringido. Y en 3 semanas, una nave de las fuerzas de seguridad del Consejo llegó al límite del territorio humano, transmitiendo un mensaje en todas las frecuencias. Y la embajadora Bex King, conocida en toda la galaxia como la ejecutora más severa del Consejo, dio un ultimátum que heló la sangre de Ryan, pues afirmó que la humanidad había violado su cuarentena y que los Cail eran técnicamente propiedad del Consejo, ya que todas las especies bajo su jurisdicción les pertenecían, independientemente de si se había establecido contacto.
El Consejo exigió la entrega inmediata de todos los individuos de Cal a su custodia. Y exigió que la humanidad aceptara observadores del Consejo en su territorio para prevenir futuras violaciones. Y exigió reparaciones y una disculpa formal. Y la alternativa era la acción militar para imponer su cumplimiento. La embajadora Beskin dio a la humanidad 60 días para responder antes de que el Consejo los considerara una rebelión abierta y sujetos a pacificación por la fuerza. El presidente Cole convocó una sesión de emergencia del Consejo Mundial y el debate fue intenso porque el almirante Hayes quería prepararse para la guerra de inmediato. El gobernador Stevens argumentó que entregar los Cail traicionaría todo en lo que se había convertido la humanidad. Y Jennifer Cole sugirió intentar negociar términos que preservaran la independencia humana y, al mismo tiempo, satisficieran las demandas del Consejo. Y la discusión se prolongó durante días mientras el tiempo se agotaba. Entonces, la anciana Cés hizo algo que lo cambió todo. Se dirigió al Consejo Mundial directamente a través de una videoconferencia desde Nueva Terra. Agradeció a la humanidad por salvar a su pueblo. Se ofreció a regresar voluntariamente a la custodia del Consejo para evitar una guerra que mataría a millones. Su discurso fue desgarrador por su nobleza. Ryan, observando desde la desafiante mirada, sintió lágrimas en el rostro porque ella estaba dispuesta a sacrificar la libertad de su pueblo para proteger a la especie que los había salvado. El presidente Cole escuchó todos los argumentos y propuestas. Y entonces tomó su decisión. Y cuando se dirigió a la galaxia, su voz fue firme y fuerte a pesar de su edad, y rechazó todas y cada una de las demandas del Consejo porque la humanidad no entregaría la col rizada, no aceptaría observadores ni pagaría reparaciones. Y si el Consejo quería su misión, tendría que tomarla por la fuerza. Y el mensaje que envió directamente al embajador Beskin fue breve y desafiante, diciendo que la humanidad había sido expulsada, no por lo que hacían, sino por lo que el Consejo temía que pudieran llegar a ser, y que el Consejo tenía razón al temerles, porque la humanidad no se doblegaba ante nadie. El plazo del Consejo era de 60 días, y la humanidad aprovechó cada instante para prepararse para lo que todos sabían que se avecinaba. Porque ninguna especie había sobrevivido a una guerra con el Consejo Galáctico en la historia registrada. Pero la humanidad nunca había sido buena aceptando adversidades imposibles. La almirante Lisa Hayes movilizó toda la flota, que ahora contaba con 340 naves capitales y 1.200 fragatas y destructores, junto con miles de naves de apoyo. Era una fuerza impresionante. Pero los informes de inteligencia sugerían que el Consejo podría desplegar 10 veces esa cantidad si comprometía toda su fuerza militar. Y esas eran adversidades que ponían nerviosos incluso a los estrategas más optimistas. El capitán Ryan Mitchell dedicaba 18 horas diarias a simulaciones tácticas intentando encontrar maneras de usar la velocidad superior y las capacidades de sigilo del motor Joe Graham para contrarrestar la ventaja numérica del Consejo. Su plan consistía en atacar las líneas de suministro del Consejo y evitar enfrentamientos directos con la flota, ya que la humanidad no podía ganar una batalla directa. Pero podrían hacer que la ocupación fuera tan costosa que el Consejo finalmente se rindiera. La capitana Jennifer Cole sugirió atacar la infraestructura de mando en lugar de los recursos militares, ya que destruir la capacidad de coordinación del Consejo podría ser más efectivo que destruir sus naves. El gobernador Jack Stevens de Nueva Terra abogó por una estrategia puramente defensiva que haría que cualquier invasión de mundos humanos costara tanto al Consejo que perderían apoyo político en su tierra. Pero la verdadera incógnita era la doctora Amy Joe y su equipo de investigación, ¿por qué? Habían estado trabajando en convertir en arma los principios del motor Joe Graham y creían haber creado algo que podría cambiarlo todo. El torpedo de disrupción cuántica podría desestabilizar los campos FTL enemigos y dejar varadas las naves en el espacio normal, donde serían vulnerables y blancos fáciles. El arma nunca se había probado en combate real, pero las simulaciones por computadora sugerían que sería devastadoramente efectiva. Amy le dijo al almirante Hayes que si los torpedos funcionaban según lo diseñado, la humanidad podría tener una oportunidad de ganar esta guerra. La flota del Consejo llegó temprano, el día 52, sin ninguna advertencia final ni última oportunidad de rendición. Y 300 naves de guerra del Consejo, lideradas por el enorme acorazado Juicio Eterno, desembarcaron del FTL en el límite del espacio humano, cerca de la colonia de Nueva Virginia. Sus intenciones quedaron claras de inmediato, ya que comenzaron a moverse hacia el planeta habitado en formación de ataque. Y el almirante Hayes ya estaba allí esperando con el Defiance y 200 naves humanas dispuestas en un perímetro defensivo que se había planeado y practicado durante semanas. La batalla comenzó con un bombardeo del Consejo diseñado para abrumar a los escudos humanos con una potencia de fuego brutal, y las primeras descargas fueron aterradoras en su intensidad, ya que rayos de energía y misiles llenaron el espacio entre las flotas con suficiente fuerza destructiva para romper una luna.
Pero los escudos de la humanidad resistieron porque se habían desarrollado independientemente de la tecnología del Consejo y operaban en frecuencias diferentes que los hacían más resistentes de lo que el Consejo esperaba. Y cuando la primera oleada de ataques no logró atravesar las defensas humanas, Ryan pudo ver cómo la confusión se extendía por la formación enemiga. El capitán Michey comandaba los escuadrones tácticos y desató todo el potencial del motor Joe Graham, haciendo que las naves humanas entraran y salieran del FTL en microexplosiones que las hacían casi imposibles de alcanzar. Y atacaron las naves del Consejo desde ángulos inesperados, disparando torpedos de disrupción cuántica experimentales y luego saltando antes de que el enemigo pudiera responder. Y los torpedos funcionaron incluso mejor de lo que Amy había predicho, porque dejaron a las naves del Consejo varadas e indefensas, y las fragatas humanas se abalanzaron sobre ellas para rematarlas con armas convencionales. La lucha fue brutal y caótica, y el espacio alrededor de Nueva Virginia se convirtió en un cementerio de naves destrozadas de ambos bandos, y Ryan perdió la cuenta de cuántas naves vio destruidas y cuántas señales de vida se apagaron en sus sensores. Pero siguió luchando porque no le quedaba otra. Choice y su tripulación trabajaban como una máquina, cargando armas, manejando escudos y ejecutando coordenadas de salto con la precisión que les otorgaban meses de entrenamiento incansable. Y cada persona en cada nave humana sabía que perder esta batalla significaba perder todo lo que habían construido. Tras 3 horas de combate, el Consejo había perdido 47 naves, mientras que la humanidad había perdido 19. Y esas cifras deberían haber sido imposibles, porque se suponía que el Consejo era invencible, que su tecnología era superior y que su experiencia los hacía imbatibles. Pero nada de eso importaba frente a la determinación e innovación humanas y la disposición a probar tácticas que ningún ejército en su sano juicio consideraría. La almirante Hayes observaba el desarrollo de la batalla desde su centro de mando y se permitió una pequeña sonrisa. Porque la humanidad estaba demostrando que pertenecía a las estrellas. El juicio eterno intentó abrirse paso hasta Nueva Virginia, con la intención de bombardear el planeta hasta someterlo. Pero Jennifer Cole lideró una defensa desesperada con 30 naves, incluyendo varias tripuladas por voluntarios Cal que habían insistido luchar junto a los humanos que los salvaron, y lograron alcanzar los motores de los Dreadnoughts con un ataque coordinado que les costó 8 naves, pero dejó a la enorme nave del Consejo a la deriva y vulnerable. Y cuando el comandante del Consejo vio su nave insignia inutilizada y su flota en desorden, tomó la única decisión posible y ordenó la retirada. Las naves del Consejo que aún podían saltar comenzaron a retirarse de la batalla. Y aquellas que quedaron atrapadas por los torpedos de disrupción cuántica se rindieron antes que enfrentarse a una destrucción segura. Y cuando la última nave enemiga desapareció en FTL, la flota humana permaneció en posición durante 6 horas, asegurándose de que la retirada no fuera una trampa, antes de finalmente permitirse creer que habían ganado. Y los vítores estallaron en todas las naves humanas mientras las tripulaciones celebraban una victoria que nadie creía posible, y Ryan se desplomó en su silla de mando, sintiendo que el agotamiento lo invadía como una ola, porque se habían enfrentado al poder del Consejo y habían sobrevivido. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió por la galaxia más rápido de lo que el Consejo pudo reprimirla. Y la reacción fue inmediata y dramática, porque la derrota de una flota de cumplimiento del Consejo por una especie en cuarentena no tenía precedentes en 50.000 años de historia registrada. Y sacudió los cimientos de la civilización galáctica. Porque si la humanidad podía ganar, entonces tal vez el Consejo no era tan invencible como todos creían. Y tal vez su autoridad no era tan absoluta como afirmaban, y las especies de toda la galaxia comenzaron a susurrar preguntas que no se habían hecho en milenios. Las facciones conservadoras dentro del Consejo exigieron una respuesta militar masiva para aplastar a la humanidad por completo y restaurar la autoridad del Consejo mediante una fuerza abrumadora. Pero las facciones progresistas cuestionaron si la cuarentena había sido justa desde el principio, y si el desafío de la humanidad era realmente incorrecto o simplemente inconveniente para el poder del Consejo y los intereses económicos. Preocupadas por la interrupción de las rutas comerciales y el costo de una guerra prolongada en algunas especies, comenzaron a expresar discretamente su admiración por la valentía de la humanidad, incluso mientras condenaban públicamente la violación de la ley del Consejo. Pero la reacción más significativa provino de los mundos y colonias no alineados que existían en los márgenes del espacio del Consejo sin membresía plena, ya que veían la victoria de la humanidad como una prueba de que el dominio del Consejo podía ser desafiado y de que las especies no tenían por qué aceptar los términos que dictaran los antiguos poderes. El malestar se extendió por docenas de sistemas a medida que las poblaciones exigían un mejor trato y más autonomía. Los líderes locales comenzaron a rechazar las directivas del Consejo y el orden estable que había perdurado durante milenios se sintió repentinamente frágil. La embajadora Beskin regresó a la sala del Consejo e informó que la humanidad era mucho más peligrosa de lo que sugerían las evaluaciones iniciales,
y recomendó un despliegue militar completo con miles de naves para eliminar la amenaza humana de forma permanente antes de que pudiera fortalecerse. Pero la Preyet Bestar, cuya forma cristalina había presidido el Consejo durante más tiempo del que la mayoría de las especies habían existido, finalmente habló y dijo que quizás había llegado el momento de reconsiderar su enfoque, ya que una guerra prolongada con la humanidad costaría recursos y vidas, y podría desestabilizar todo el orden galáctico. Y por primera vez en la historia reciente, el Consejo enfrentó una seria división interna sobre cómo proceder. La capitana Jennifer Cole usó sus contactos en el mercado negro para negociar una reunión secreta en la estación Crossroad, donde representantes de 17 especies no alineadas se reunieron para discutir algo impensable apenas unas semanas antes. Hablaron de formar una alianza con la humanidad porque la victoria en Nueva Virginia había demostrado que existían alternativas a la membresía en el Consejo, y estas eran especies que habían sido marginadas y explotadas por el Consejo durante generaciones. Vieron en la rebeldía de la humanidad un camino hacia su propia libertad. Las negociaciones fueron difíciles porque estas especies tenían sus propias rivalidades e intereses, y generar confianza era difícil cuando todos habían pasado tanto tiempo sobreviviendo a su propio beneficio. Pero el gobernador Stevens representó a la Tierra en las conversaciones y propuso algo radical: la formación de una coalición de libre comercio que operaría fuera del control del Consejo y beneficiaría a todos los miembros por igual en lugar de enriquecer a los poderes establecidos. Tras 3 semanas de intenso debate, 17 especies firmaron el Acuerdo de la Encrucijada, comprometiéndose a la defensa mutua y al libre comercio con la humanidad y entre sí. El Consejo se vio obligado a reconocer que la situación había cambiado por completo, pues la humanidad ya no estaba aislada y los intransigentes del Consejo, liderados por el embajador Karati, se negaban a aceptar que la humanidad pudiera desafiar su autoridad. Presionaron por lo que llamaron una solución final, pues si no se podía controlar a la humanidad, debía ser completamente eliminada. El Consejo autorizó una flota masiva de más de 2000 naves para asediar la Tierra. El mensaje fue brutalmente claro: rendirse incondicionalmente o enfrentarse a la extinción total, sin negociación ni piedad, y toda la especie humana sería exterminada de la galaxia como ejemplo para cualquiera que pensara que podía desafiar la voluntad del Consejo. El asedio comenzó cuando la flota del Consejo estableció un bloqueo alrededor de la Tierra, la Luna y Marte, cortando todo tráfico y comunicaciones. Y no atacaron de inmediato porque la guerra psicológica era tan importante como la campaña militar. Querían que la humanidad sintiera la desesperanza de su situación y comprendiera que la resistencia era feudal y que la rendición era su única opción. Pero los comandantes del Consejo no comprendían muy bien a la humanidad, porque las situaciones desesperadas eran cuando los humanos luchaban con más fuerza, y que les dijeran que no tenían ninguna posibilidad solo los hacía más decididos. Para demostrarles a todos que estaban equivocados, el presidente Nathan Cole estaba confinado a una cama médica porque su cuerpo finalmente estaba fallando después de 84 años de vida. Pero su mente se mantuvo clara y aguda. Y se dirigió a la Tierra una última vez a través de todos los canales de comunicación que aún funcionaban. Y habló sobre el viaje que la humanidad había recorrido desde el rechazo al desafío hasta este momento, al borde de extinción. Y dijo que la rendición significaría el fin de la independencia humana y la destrucción de todo lo que habían construido. Y pidió a su pueblo que se mantuviera firme sin importar lo que viniera después, porque algunas cosas valían la pena morir. Y la libertad era una de ellas. Los hábitats orbitales se convirtieron en fortalezas, repletas de armas, y todas las naves humanas, ya fueran militares o civiles, se unieron a la flota de defensa, porque ya no había distinción entre soldados y ciudadanos cuando la supervivencia de toda la especie estaba en juego. La almirante Lisa Hayes coordinó la defensa desde un búnker en las profundidades de Nueva Ginebra, ya que el Defiance estaba desplegado con la flota y no podía servir como su centro de mando. Y trabajó con el capitán Ryan Michey para crear una estrategia de defensa a fondo que convertiría cada kilómetro de espacio alrededor de la Tierra en un campo de batalla que le costaría muy caro al Consejo. La DRA. Amy Joe activó su última sorpresa, una red de plataformas de defensa automatizadas que rodeaban la Tierra como un campo minado, cada plataforma equipada con tecnología de disrupción cuántica y sistemas avanzados de orientación. Y se habían construido en secreto durante el último año, preparándose precisamente para este escenario. Y cuando la flota del Consejo se movió a posiciones de ataque, las plataformas se activaron y crearon una red invisible de muerte que ninguna nave podía cruzar sin ser destrozada por fuerzas que destrozaron los campos FTL. La batalla por la Tierra comenzó al amanecer. Mientras tanto, Greenwich, el 15 de abril del año 2237, exactamente 50 años después del rechazo de la humanidad por parte del Consejo Galáctico, atacó en oleadas intentando superar las defensas de la Tierra mediante un asalto sostenido. La primera oleada de 300 naves impactó la red de defensa e inmediatamente comenzó a perder naves debido a la disrupción cuántica.
Las plataformas se activaron en secuencia, creando fallas en cascada en la formación enemiga, y los fragatas humanas se lanzaron para acabar con las naves inutilizadas antes de que pudieran recuperarse. Y el espacio alrededor de la Tierra se llenó de escombros y el destello de los reactores en explosión. La almirante Hayes observó desde su centro de mando cómo se desarrollaba la batalla. Y sintió orgullo mezclado con tristeza porque su gente luchaba con valentía y habilidad. Pero las pérdidas aumentaban en ambos bandos. Y ella sabía que, incluso si ganaban esta batalla, el coste se mediría en millones de vidas y la destrucción de infraestructura que había tardado décadas en construirse. Pero ahora no quedaba otra opción que luchar, porque el Consejo había dejado claro que esta era una guerra de exterminio y que la humanidad ganaría o dejaría de existir. El capitán Michei lideró las fuerzas móviles de defensa utilizando la infraestructura orbital de la Tierra como cobertura y ventaja táctica. Sus tripulaciones se habían entrenado durante años en estas mismas condiciones. Conocían cada punto ciego y cada ángulo. Y usaron ese conocimiento para atacar las naves del Consejo desde direcciones inesperadas y luego desaparecer tras estaciones y hábitats antes de que el enemigo pudiera responder. La velocidad superior de los motores Joe Graham les permitió alcanzar objetivos en todo el espacio de batalla, creando la impresión de que la humanidad tenía más naves de las que realmente tenía. Durante 6 días, la batalla se prolongó sin descanso, y el Consejo lanzó nave tras nave contra las defensas de la Tierra. Pero la posición de la humanidad era más fuerte de lo que nadie había anticipado, porque defender su planeta natal ofrece ventajas que los atacantes jamás podrán igualar. Y los humanos sabían que luchaban por sus familias, su futuro y su derecho a existir. Y esa motivación los hizo más feroces que cualquier otra cosa que el Consejo hubiera enfrentado antes. Y las bajas del Consejo ascendieron a cientos, mientras que la humanidad perdió naves, estaciones y miles de vidas, pero se mantuvo firme. Al 7º día, ocurrió algo sin precedentes. Algunos elementos de la flota del Consejo comenzaron a retirarse sin órdenes, y los capitanes de especies que nunca se habían sentido cómodas con el asedio comenzaron a negarse a continuar el asalto. Algunos enviaron mensajes al almirante Hayes diciendo que no participarían en el genocidio, independientemente de lo que ordenara el Consejo. La unidad que lo había mantenido unido durante 50.000 años comenzó a fracturarse bajo el peso moral de lo que se les pedía mientras la Tierra luchaba por sobrevivir. El gobernador Jack Stevens y la coalición de libre comercio lanzaron su propia ofensiva en las profundidades del espacio del Consejo y utilizaron la velocidad superior de los vehículos Graham para atacar objetivos económicos en lugar de militares. Capturaron el enorme centro comercial Saltarion en la estación Casper, uno de los centros comerciales más ricos de la galaxia, y lo mantuvieron durante 72 horas, transmitiendo un mensaje a todos los mundos que pudieron recibirlo. Ese mensaje lo cambió todo. El gobernador Stevens se presentó ante las cámaras en la estación Casper y anunció la formación de la Alianza Libre como alternativa permanente al Consejo Galáctico, y dijo que cualquier especie o colonia era bienvenida a unirse sin restricciones. Basado en la historia o la cultura. Y los únicos requisitos eran el respeto a la soberanía y el compromiso con la defensa mutua. Declaró que la humanidad estaría en el centro de esta nueva alianza, no como gobernantes, sino como socios y fundadores, y que cualquiera que quisiera liberarse del control del Consejo tendría un lugar entre ellos. El mensaje se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Y la respuesta fue inmediata. 12 especies más solicitaron unirse a la Alianza Libre en cuestión de días. Y planetas que habían sido miembros del Consejo durante siglos comenzaron a cuestionarse si querían seguir formando parte de una organización que asediaría un mundo entero. Y la opinión pública de cientos de sistemas se volvió contra el Consejo. Y estallaron protestas exigiendo el fin de la guerra. Y los líderes políticos que habían apoyado el asedio se encontraron enfrentándose a poblaciones enfurecidas que ya no creían en la rectitud del Consejo. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia, y la Cámara, que había estado unificada en su decisión de destruir a la humanidad, ahora estaba dividida y enojada. Y el embajador Karati exigió una guerra total y la movilización completa de todos los recursos del Consejo. Pero el prelate Vestar, que había visto civilizaciones surgir y caer durante milenios, finalmente dijo una verdad que todos habían estado evitando, que la autoridad del Consejo se había cimentado sobre la percepción de invencibilidad y la promesa de estabilidad, y que ambas estaban ahora destrozadas sin posibilidad de reparación. El representante salteriano, cuya especie había perdido miles de millones de créditos cuando la estación Casper cayó, cambió de bando por completo y argumentó que la política de cuarentena había sido defectuosa desde el principio, y que el rechazo de la humanidad había creado la misma amenaza que ahora enfrentaba el Consejo. Otras especies comenzaron a expresar opiniones similares, diciendo que quizás la humanidad había tenido razón al forjar su propio camino, y que la respuesta del Consejo había sido impulsada por el orgullo más que por la sabiduría. Y el debate se prolongó durante 3 días mientras la galaxia contenía la respiración. Finalmente,
Se convocó a votación para decidir si continuar la guerra o buscar una solución negociada. Y el resultado fue ajustado, 437 a 410. Pero la paz triunfó por un margen muy estrecho. El Consejo autorizó negociaciones con la humanidad. La Alianza Libre y el Prelet Bexar solicitaron personalmente que la humanidad enviara representantes para discutir los términos. Y las especies que habían sido rechazadas hacía 50 años ahora se sentarían en la mesa como iguales, y quizás como vencedoras. Las negociaciones tuvieron lugar en la estación Crossroad, que había pasado de ser un puesto de avanzada de contrabandistas al corazón de la Alianza Libre, y el presidente Nathan Cole había muerto durante el asedio de la tierra. Pero su sucesora, la presidenta Maya Torres, encabezó la delegación humana junto con el almirante Hayes, el gobernador Stevens y la capitana Jennifer Cole, y entraron en las negociaciones sabiendo que mantenían una posición firme, ya que el Consejo necesitaba la paz más que la humanidad. El Consejo ofreció levantar la cuarentena y otorgar a la humanidad la membresía plena con privilegios sin precedentes, pero la presidenta Torres rechazó la oferta de inmediato porque la humanidad no había luchado por un lugar en la mesa del Consejo ni había sacrificado miles de vidas solo para unirse a la organización que los había rechazado. En cambio, propuso algo que transformaría por completo la civilización galáctica. La propuesta era simple pero revolucionaria. Y decía que la gala